A continuación, Pedro Roger Valenzuela, del Hospital de Elche, nos va a hablar sobre las indicaciones controvertidas del bicarbonato. Sí, tienes que cargarla ahí. ¿Te puede ayudar? La discusión está metida en cada presentación. Porque yo les digo 7 o 8 minutos y luego son 10. Claro. Muy bien con la geometría. De suerte, si se venga a presentar a 12, la liamos. Vamos bien a tiempo, ¿no? Vale. No. Bueno, lo primero, buenos días, me presento, yo soy Pedro, soy el R5 de la UCI del General de Elche y bueno, como ha comentado José Alberto, vamos a hablar de un tema controvertido que todos conocemos, que son las indicaciones del bicarbonato, de cuándo lo usamos, cuándo no debemos usarlo y cuándo lo usamos para, decirlo groseramente, maquillar un poco al paciente, maquillar la analítica. Entonces, sin meternos mucho en introducción, pues la verdad es que el bicarbonato no es un fármaco o un compuesto para nada nuevo. Se viene usando ya desde tiempos del Antiguo Egipto, se viene usando en procesos industriales para generación de herbicidas, etc. Y la verdad es que las indicaciones clásicas que venimos usando en la UCI que todos conocemos pues son la hiperpotasemia, la alcalinización de la orina, que posteriormente hablaremos, y las intoxicaciones agudas por determinados fármacos, como pueden ser, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos. No obstante, y por eso esta sesión, su uso cada vez es más controvertido y especialmente en el proceso más frecuente que tenemos en la UCI, que es la acidosis metabólica, habitualmente por un shock de origen séptico. Metiéndome un poco ya en materia sin querer desarrollar, que ahora desarrollaré, pues lo más importante en una acidosis metabólica, evidentemente, pues es filiar el origen de esta acidosis, es una pérdida de bicarbonato, un acúmulo de ácidos, definir un poquito el anion gap para intentar buscar la causa de esta acidosis y definir la etiología de esto, que es algo que va a incidir mucho durante la sesión porque es lo que tenemos que tratar, ¿vale? Entonces, respecto a la fisiopatología de la acidosis metabólica, bueno, todo lo que conocemos está en uno de los vértices del triángulo que todos sabemos y sabemos que la acidosis metabólica en nuestros pacientes mata. ¿Por qué mata? Pues porque produce alteraciones en la contractilidad cardíaca, descenso del tono vascular sistémico, ausencia de respuesta a las catecolaminas tanto endógenas como las que administramos al paciente, una vasoconstricción de la vasculatura pulmonar y una alteración del sistema inmune que predispone más si cabe a nuestros pacientes a desarrollar infecciones. Entonces, pues me diréis, Pedro, pues entonces hay que administrar a todos los pacientes bicarbonato. No, ¿por qué? Bueno, también sabemos que los efectos negativos del bicarbonato, tanto en su administración en bolos como en su administración en una perfusión continua. Produce un descenso de la disponibilidad del oxígeno a los tejidos por un desplazamiento de la curva de la hemoglobina, o sea, de la curva de la unión de la hemoglobina al oxígeno hacia la izquierda. Produce una unión del calcio a la albúmina, produciendo un descenso del calcio ionizado, que también recordad el triángulo del que he hablado al principio. En pacientes con inadecuada ventilación, que no es infrecuente para nada en UCI, produce una hipercapnia compensatoria y una acidosis respiratoria y produce también un desarrollo de un edema pulmonar o un edema cerebral con las alteraciones iónicas que conocéis, principalmente una hipernatremia. Entonces, metiéndonos ya un poco en materia, la principal indicación yo creo que la usamos en UCI es una acidosis láctica en un contexto de un shock séptico. Entonces, sin meternos mucho en materia, conocemos dos tipos de acidosis, acidosis láctica, perdón. La tipo A, que es estados de disoxia, de hipoperfusión tisular en un shock, en una anemia severa o incluso en una hipoxemia severa. Y la tipo B, que habitualmente son desórdenes congénitos en el proceso de una sepsis o por una ausencia de aclaramiento hepático de esta. ¿Qué ocurre en el shock séptico? Pues que conviven un poquito las dos, predominando la tipo B, y que, bueno, todos sabemos que tiene una frecuencia bastante alta en nuestros pacientes de UCI. Entonces, y vemos que esto condiciona una ausencia, como he comentado antes, de respuesta a drogas vasoactivas, condicionando pues, una mayor mortalidad, mayor días de estancia en UCI y mayor días de estancia hospitalaria. Entonces,
¿Qué solemos hacer nosotros habitualmente? Entre los que me incluyo yo, pues que utilizamos bicarbonato para pacientes con acidosis de origen metabólico habitualmente, con un pH menor de 7,15, ponemos bicarbonato a la espera de, como digo y comenté al principio, maquillar un poquito la analítica a la espera de que se resuelva el proceso etiológico o a la espera de que hagan efecto los antibióticos, que los órganos que le estamos dando soporte se vayan recuperando. Pero los estudios realizados, no obstante, indican que no hay mejoría hemodinámica incluso en pacientes con un pH menor a 7,15, aunque faltan estudios, como comentaré un poquito al final, en pacientes con pHs menores a 6,9 y que incluso cuando ya llevan vasopresor no mejoran estos parámetros hemodinámicos que he comentado, frecuencia cardíaca, tensión arterial media, frecuencia respiratoria, y tampoco reducen la mortalidad. No obstante, hay un subgrupo de pacientes que está un poquito aquí en el aire, que podrían beneficiarse de su uso, que son pacientes que asocian un pH menor de 7,20 y un fracaso renal agudo no anúrico. En estos pacientes el uso de bicarbonato en perfusión continua de un sexto molar ha visto que puede reducir la mortalidad y reducir la necesidad de una terapia de reemplazo renal. Otra indicación clínica que usamos con bastante habitualmente el bicarbonato, pues en una parada cardiorrespiratoria. No obstante, pues para entender por qué lo usamos y por qué no debemos usarlo tanto, tenemos que entender un poco la etiología de la acidosis en la parada respiratoria, que evidentemente no es solo una acidosis metabólica, también es una acidosis respiratoria, y que al final pues condiciona un empeoramiento hemodinámico, la aparición de arritmias malignas, el descenso del umbral de la aparición de estas. ¿Y que por qué venimos usando? Pues porque en las guías antiguas de la CLS estaba presente. No obstante, en las últimas guías de la American Heart Association del 2020 pues se ha visto que no recomiendan su uso de forma rutinaria. No obstante, sí que es verdad que hay ciertos matices que se ha visto que en centros que usan el bicarbonato un poco más de forma más habitual en las paradas cardiorrespiratorias tienen mejor recuperación neurológica y menos secuelas a largo plazo. Pero parece que aquí pudiera haber un sesgo en el sentido de que estos centros que usan más bicarbonato son centros que manejan mejor la parada cardiorrespiratoria y principalmente hacen una RCP de más calidad y una desfibrilación precoz en caso de que el paciente lo necesite. No obstante, también pues, se ha visto que en ciertos casos muy seleccionados sí que está indicado el uso del bicarbonato en una parada cardiorrespiratoria, que son principalmente la hiperpotasemia y la intoxicación farmacológica por ciertos fármacos bloqueantes del canal de calcio. Respecto a otra entidad de acidosis muy frecuente, la cetoacidosis diabética, pues todos sabemos que tiene una etiología de la acidosis muy variada por un déficit de insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras que condicionan una lipólisis y una generación de cuerpos cetónicos con la acidosis consecuente. Habitualmente pues, puede darse un proceso de un fracaso renal agudo, habitualmente etiología renal, pero sin poder olvidar pues una infección que afecte al propio parénquima y cause una necrosis tubular aguda y que empeora en esta situación de acidosis metabólica. No obstante, sí que aquí las guías hay un poquito más de debate. ¿En qué consiste este debate? Pues que no recomiendan en general el uso rutinario de bicarbonato ni en adultos ni en pacientes pediátricos porque no hay beneficios en términos de mortalidad, incluso en pHs entre 6,9 y 7,15. En los niños se ha visto que claramente aumenta el riesgo de edema cerebral, no hay beneficio en los parámetros hemodinámicos y no aumenta el tiempo de resolución, no reduce el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética. No obstante, evidentemente, dada la gravedad de estos pacientes que voy a comentar ahora, en pacientes con un menor pH 6,9 faltan estudios, porque en estos pacientes habitualmente sí que utilizamos, y me incluyo, bicarbonato para corregir la acidosis y para intentar mejorar todos estos parámetros hemodinámicos del paciente. Y ya para acabar y hablar de las conclusiones, respecto a la rhabdomiolisis, que también es otra entidad que se ha venido usando el bicarbonato, lo usábamos habitualmente para alcalinizar la orina. Tenemos que tener en cuenta también lo mismo, lo que he venido hablando todo el rato, conocer la etiología que desencadena estas patologías. Sabemos que la rhabdomiolisis tiene una etiología muy variada, que puede ser por un propio ejercicio, por una isquemia o una trombosis de cualquier órgano, incluyendo órganos internos, medicación, procesos epilépticos, y que asocia frecuentemente también, al igual que la cetoacidosis diabética, un fracaso renal, pues que puede empeorar esta entidad
pues también por un empeoramiento de la acidosis, una hiperpotasemia aguda que empeore todo, y que viéndolo un poquito en vivo sí que se ha visto que hay un posible beneficio teórico de su uso para alcalinizar la orina, porque la mioglobina pues empeora el daño renal por afectación del túbulo y que la metamioglobina produce una vasoconstricción en estados acidóticos. No obstante, y esto ya de hace un tiempo, no se ha visto que haya beneficio en alcalinizar la orina en ningún caso. ¿De acuerdo? Entonces, no previene la aparición del fracaso renal en caso de que no lo haya, no corrige el fracaso renal y no está indicado su uso en una rhabdomiólisis. Entonces, y ya para acabar, unas ideas un poquito para llevarnos a casa, pues lo que he comentado, su uso sigue siendo extremadamente controvertido en la práctica clínica diaria. La revisión de la literatura no recomienda su uso de forma rutinaria. Como he venido comentando todo el rato y por eso he insistido tanto, la importancia de la búsqueda del proceso etiológico, lo que hacemos habitualmente usando el bicarbonato es maquillar a la analítica, maquillar al paciente, quedarnos nosotros tranquilos y tenemos que indagar mucho en buscar el proceso y tratar el proceso etiológico que está desencadenando la acidosis. No existe beneficio en términos de mortalidad en pacientes de shock séptico, cetoacidosis diabética o parada cardiorrespiratoria. Y sí que es verdad que existe un posible beneficio en aquella parada cardiorrespiratoria que se da por intoxicaciones farmacológicas o por hiperpotasemia aguda. Y también destacar que faltan estudios, evidentemente, como he venido comentando, en pacientes ya más graves con un pH 6,9 por razones obvias, y que sería interesante dirigir los estudios a este respecto más adelante hacia este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu exposición y por tu revisión. Y ahora a lo mejor comentaremos alguna cosa. ¿Tenéis algún comentario que hacer en el público o alguna pregunta? Bueno, mientras se van decidiendo o van pensando a lo mejor un poquito, vamos bien de tiempo, vamos perfectos, o sea que tenemos unos minutillos. Yo sí te quería hacer una pregunta, ¿no? Claro. Al final, el resumen de tu charla es que no se ha demostrado una mejora de mortalidad según los estudios, incluso con pHs bajos, ¿no? Hasta por debajo de 6,9, ¿no? No. O sea, no hasta por debajo de 6,9. Es correcto, sí. Por encima, sí. Efectivamente. A lo mejor entre 7,20 o 7,10, que a lo mejor era el límite que se ponía sí. antes, y 6,9, excepto en los ejemplos claros que has dicho, como la hiperpotasemia, las intoxicaciones, tal, y en los pacientes sí que había una mejora de la mortalidad en pacientes con fracaso renal no anúrico y pH menor de 7,20, o sea que ahí sí que habría como una utilización del bicarbonato un poquito más liberal, por decirlo de alguna manera, porque ahí sí que se ha demostrado que una perfusión de bicarbonato, un sexto molar, mejora tanto la mortalidad y disminuye las técnicas de depuración extracorpórea. Correcto. ¿Tú crees que esto lo hacemos así? Esto, una vez más, lo que nos habla es de que tenemos que individualizar el tratamiento. Absolutamente, y a cada paciente y a cada patología hay que ponerle, a lo mejor, un tratamiento diferente dependiendo de los niveles. Entonces, un poco por resumir, ¿tú cómo dirías? ¿Cuándo hay que poner bicarbonato? ¿A qué paciente y con qué nivel? Porque nos llevemos una idea más clara según tu ponencia. Yo, por lo que me he revisado, sí que es verdad que todo lo que te revisas habla en contra de usar bicarbonato, pero también es verdad, y cuando lo comenté en mi servicio hace poco que expuse esta charla, realmente si nos metemos en una situación de una parada prolongada, que sabemos que el paciente claramente va a estar acidótico y las drogas no están haciendo efecto, aunque sé lo que he expuesto, yo ahí tendría dudas de si usar bicarbonato o no. En cualquier caso es que hay que individualizar mucho, pero yo, según lo que me he leído, yo lo usaría en esos casos que hemos comentado. Una parada por hiperpotasemia, un shock séptico en un paciente con un fracaso renal no anúrico, con el pH que hemos comentado, y más allá de eso, quizá en pHs de bajos de 6,9 en ciertos pacientes muy caracterizados, por lo que digo que al encontrarnos con una parada, por ejemplo, una cetoacidosis muy grave, a ver, independientemente de la literatura que nos tenemos que basar en ella, llama la atención no usarlo, entre los que me incluyo yo el primero,
Pero lo que dirían las guías serían esos 3 casos: hiperpotasemias agudas que condicionan parada, intoxicaciones farmacológicas y shocks sépticos con fracaso renal y pH menor de 7,20. Yo quería hacer un comentario, o dos, breves. Las acidosis, o sea, la bajada del bicarbonato en acidosis es por efecto tampón y, por tanto, es una consecuencia de la causa, ¿no? La causa produce eso. Entonces, si no tratamos la causa, como tú dices, no hacemos mucho. Pero cuando la acidosis es por pérdida de bicarbonato, sí que está indicado administrarlo, y es la acidosis con anión abnormal, porque la causa de la acidosis es la pérdida del bicarbonato, y si tratamos la causa solucionamos el problema. Entonces, para centrar eso que habéis dicho, que es un poco la puerta abierta que hay ahora en shock séptico con fallo renal no anúrico, es que en el fallo renal hay también pérdidas de bicarbonato. Entonces, quizá esto, es mi opinión, quizá ahí está indicado, pero un sexto molar dice, no cargue usted la mano, por favor. Quizá ahí está indicado porque la pérdida de bicarbonato por efecto tubular malfuncionante es causa de más acidosis. Eso es lo que yo pienso. Y en la cetoacidosis diabética, que es donde más controvertido está, es porque yo también tengo entendido que el bicarbonato, cuando acaba metabolizándose, produce o estimula la formación de cuerpos cetónicos. Y eso no nos interesa en la cetoacidosis diabética. Entonces, mucha controversia. ¿Con qué pH lo pondrías tú? ¿En una cetoacidosis diabética? En general. Yo, menos de 6,9. En la cetoacidosis diabética, ¿cuántos de aquí, así a modo de, utilizáis bicarbonato solamente cuando el pH está por debajo de 6,9? ¿Cuántos cuando el pH está por debajo de 6,9? Solo. Solo ponéis bicarbonato en una cetoacidosis. Bueno, por saber lo que hacemos en la realidad, aunque ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Cuántos de aquí ponemos o ponéis bicarbonato en una cetoacidosis diabética cuando el pH está solo por debajo de 6,9? Bien, bueno, probablemente la mayoría lo utilizamos o lo utilizáis con pH a lo mejor, pues, no sé, 7, 10, en cuanto está, por eso te decía, claro, en cuanto está el corte, porque está claro que por debajo de 6,9 la mayoría no lo hace, ¿no? O sea, yo creo que, ¿no? También dependerá mucho de la situación clínica del paciente y de todo lo que ha comentado, pero bueno, pues a lo mejor tenemos que ser todavía más restrictivos, ¿no? Después de esto. A mí también me ha llamado la atención lo que has dicho del paciente con el fracaso renal, porque esto ha sido toda la vida lo que han hecho los nefrólogos, y además poner una perfusión de bicarbonato 1/6 molar, que esto en la UCI como que nos llama un poquito la atención, ¿no? Poner una perfusión y no poner un bolo de bicarbonato 1 molar, ¿no? Bueno, pues no sé, tú lo has comentado. Sí. Sí, José María. Es que son en los que me he leído no está para nada definido, más allá de lo que he comentado de los pacientes con el fracaso renal y el pH menor de 7,20, no están para nada definido. No, es que no está definido si es mejor administrarlo en bolo, administrarlo en una perfusión. ¿Qué cantidad y en qué tiempo? O sea, ¿qué cantidad del déficit calculado de bicarbonato no está, yo lo que me he leído no está claramente definido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, en concreto el déficit de bicarbonato, aplicando la fórmula que todos conocemos, lo que él dice, yo estoy de acuerdo, no está bien definido en los estudios y en la literatura. ¿En qué sentido? Hombre, si la mesa es muy restrictiva en poner bicarbonato, seremos restrictivos por debajo de 6,9, pero a lo mejor en un caso con 7 se puede poner, evidentemente, o con 7,01, ¿no? Pero si lo ponemos, como no está definido cómo hacer ese aporte, como el sentido común, el paciente, tu práctica te sugiera. Es lo que yo diría. No se puede decir exactamente así se hacen las cosas, creo yo. Yo creo que también nos hemos guiado muchas veces por la valoración hemodinámica del paciente, ¿no? Por la situación hemodinámica del paciente, y a lo mejor hemos sido un poquito más restrictivos cuando la situación hemodinámica es buena, y también dependiendo de la patología individual que tenga el paciente, y un poquito más generosos cuando las circunstancias son peores, aunque ya hemos visto
según los estudios que él nos ha presentado también, y esto ya también un poco lo sabíamos, que la situación hemodinámica y la respuesta a las catecolaminas, etcétera, tampoco se ha demostrado que mejore con hasta niveles muy bajos de bicarbonato, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que hay que ser bastante restrictivos con el bicarbonato por el tema de todos los efectos adversos que ya se conocen hace tiempo, pero individualizar, ¿no? Como siempre. Y quizá también poner un límite de 6,9, 6,7 sea excesivo, ¿no? Y tendremos que ir paciente a paciente. Gracias, Carola, porque has dicho exactamente lo mismo que iba a decir. Yo creo, no se trata de poner unos límites que sean matemáticos, es que eso no existe en la medicina. Hay tiempos de recuperación de situaciones complejas que necesitas tiempo para estabilizar a ese paciente. Y a veces la hemodinámica del paciente no te deja. Entonces, me da la sensación de que por debajo de 6,9 nadie aquí duda que va a poner bicarbonato. Creo yo, no sé, yo jamás me lo he planteado. Otra cosa es decir, bueno, por debajo de 7 y 10, que es lo que hablábamos cuando éramos jovencitos, ¿no? Y en contra de otras opiniones mucho más liberales, ¿eh? Estoy de acuerdo en ser más restrictivo, pero tendrá que individualizarse. Es que hay patologías que necesitas bastantes horas para estabilizar. Y mientras tanto, dependerá de la situación del paciente en que, mientras quede una herramienta hipotética, yo no creo que nadie vaya a prescindir de ella, ninguna, ¿eh? Si hay pacientes con inestabilidad hemodinámica, con pH bajo, con no respuesta a catecolaminas, yo no puedo esperarme 8 horas para recuperar una acidosis o una situación así. De todas maneras hay que decir, perdón, lo que dicen los estudios, ¿vale? Las opiniones, los casos particulares, pero los estudios demuestran eso. La función de esta mesa o de esta presentación es eso, decir lo que dicen los estudios para que luego lo apliquemos. Estoy de acuerdo. Que individualicemos. Pues muchísimas gracias por esta revisión y esta actualización. Y gracias también a todos por vuestros comentarios